Shalom, bienvenidos al estudio de la segunda aliyá de la Parashá Vayeshev que se encuentra en Bereshit, capítulo 37, del versículo 12 al 22. Como podemos ver, es una aliyá que es solo de 10 versículos, bastante corta, y es una continuación de la primera aliyá en donde se nos narra toda la situación que están viviendo los hijos de Jacob en relación a lo que va ocurriendo con Joseph. Se comienza a crear odiosidades y celos por parte del resto de los hijos de Jacob hacia Joseph por actitudes que él está teniendo, puesto que él va constantemente a su padre a dar reportes de sus hermanos de todas las cosas que ellos están haciendo. Por otro lado, el Eterno comienza a entregarle estos sueños a Joseph, que él los va contando a su familia, los va contando a sus hermanos. Y por otro lado, también vemos los celos que se despiertan en el resto de los hermanos a ver que Joseph es el hijo preferido de Jacob. Entonces, todas estas situaciones creó este ambiente de odiosidad entre los hijos de Jacob, que es lo que vimos en la primera aliyá, y vamos a ver también una continuación de esa situación en esta segunda aliyá. Como resumen, vamos a ver que los hermanos están apacentando el rebaño en Shechem y Joseph es enviado allí por su padre desde Hebrón para ver cómo están. En este punto, cuando él no tiene noticias, Jacob no tiene noticias de sus hijos, comienza él a preocuparse, puesto que él se encontraba perdón, el rebaño en Shechem, que era un lugar particularmente complicado y peligroso, puesto que sus hijos Shimón y Leví habían destruido en un tiempo anterior toda la ciudad de Shechem. Por lo tanto, Jacob estaba preocupado y quería tener noticias de sus hijos. Por lo tanto, es cuando envía a Joseph a ver cómo están sus hermanos. Pero acá un Midrash nos dice que Jacob se sintió profundamente conmovido por la respuesta de Joseph, porque a pesar de todo lo que estaba ocurriendo, a pesar de que era una situación incómoda para Joseph y que también podía representar una situación de peligro, el hecho de ir a ver cómo estaban sus hermanos, la respuesta de Joseph fue, estoy listo. Con esto le dice, voy. O sea, a pesar de toda la situación incómoda, de lo negativo quizás que pueda ser para él esta situación, para él era más importante el hecho de poder cumplir con una orden que le estaba dando su padre. Por lo tanto, él dice, estoy listo y va para poder traer noticias de sus hermanos. Entonces ahí es donde un hombre lo encuentra dando vueltas por el campo y le informa que han ido a Dotán. Cuando Joseph se acerca o se les acerca en Dotán, ya sus hermanos comienzan a tramar en contra del soñador, como ellos lo llamaban, para matarlo y echarlo en un pozo y decir que una fiera lo había devorado. Pero Rubén impide que lo maten y para poder liberarlo y devolverlo a su padre, les dice que le echen en un pozo. Este es el resumen de lo que vamos a estudiar hoy de esta segunda aliyá. La primera pregunta que surge es cómo Jacob pudo enviarlo solo. ¿Por qué? Porque había una situación especial entre los hermanos, habían odiosidades, había toda esta situación en que los hermanos estaban en contra de Joseph. Por lo tanto, el hecho de que Joseph fuera para allá, como decíamos anteriormente, podría representar una situación de peligro para él. Pero es acá donde vemos que cuando Jacob le da la orden a Joseph de ir a ver cómo están sus hermanos, en el hebreo se nos habla de que Jacob le dice, anda a ver la paz de tus hermanos. O sea, dentro de la orden que le está dando, no solo está el hecho de que vaya a ver cómo se encuentran, sino que también cuando le dice, anda a ver la paz de tus hermanos, le dice, anda, pero ve las cosas buenas de tus hermanos, no las cosas malas, sino las cosas buenas, con la esperanza de que con esta orden o con este consejo que le está dando se pudiesen comenzar quizás a arreglar las cosas. Por otra parte, Jacob es uno de nuestros patriarcas, por lo tanto es un hombre muy elevado espiritualmente. Él tiene pleno conocimiento de lo que está ocurriendo con esta situación y de lo que está ocurriendo también con Joseph, con los sueños que le está entregando el Eterno. Es un hombre que es muy elevado espiritualmente, por lo tanto comienza a entender lo que va a ocurrir en la vida de Joseph. Por lo tanto, cuando lo envía a ver cómo están sus hermanos, nuestros sabios nos dicen que era absolutamente necesario que eso fuera de esa manera, porque es Hashem mismo el que implantó la idea en el corazón de Jacob, puesto que está conduciendo todos los acontecimientos de tal forma que Joseph sería enviado a Egipto para que posteriormente él pudiese llevar
a la familia de Jacob completa a vivir en Egipto cuando se produce la situación de la hambruna. Y estos acontecimientos están siendo conducidos por Hashem porque se debe cumplir el decreto de el exilio egipcio. Por lo tanto, es por este motivo que ya vemos en este tiempo que se van conduciendo los hechos para que eso se cumpla. Por otra parte, vemos que Joseph llega a Shechem, pero no encontró a sus hermanos allí, y es ahí donde encuentra a un varón, ¿no es cierto?, que le da información acerca de sus hermanos. Y este varón, según lo que nos dice un Midrash, corresponde a un ángel, porque Hashem envía a 3 ángeles para que ayuden a Joseph, y también en este plan, en este proceso de ir conduciendo los hechos para que eventualmente ocurra el exilio egipcio. Los 3 ángeles. Bueno, el primero de los ángeles, Hashem lo envía para salvarlo de la muerte en manos de sus hermanos. El segundo para cuidarlo en la fosa y el tercero para acompañarlo en Egipto. En este estudio vamos a abordar el rol o la misión que tiene el primer ángel, porque el resto de los ángeles corresponden a las próximas aliyah. Entonces, cuando hablamos del primero, que es para salvarlo de la muerte en manos de sus hermanos, es el hombre que encuentra a Joseph dando vueltas en Shechem y le hace una pregunta, le dice, ¿qué buscas? Y ahí Joseph responde, a mis hermanos. Y el ángel le responde, se fueron de viaje. Cuando el ángel le da la respuesta, se fueron de viaje, entre líneas le está tratando de decir que sus hermanos ya cortaron el lazo de hermandad con él. Por lo tanto, le da esta información, pero Joseph, nos dice un Midrash, que no alcanza a comprender plenamente el mensaje que le está dando el ángel. Entonces, a la respuesta que le da el ángel a Joseph, le agrega además que él había escuchado que se iban a Dotán. Y cuando le habla acerca de que ellos, que sus hermanos se dirigen a Dotán, también le está entregando un mensaje y le está diciendo que los hermanos quieren conspirar en contra de él y que los hermanos quieren matarlo, porque Dotán está relacionado al Mihlei Datot, que significa conspiración. Pero una vez más, Joseph no alcanza a comprender el mensaje que le está entregando el ángel, por lo tanto, viaja a Dotán para encontrar a sus hermanos. Entonces, cuando él ya va llegando al lugar en donde se encuentran sus hermanos, dice que ellos desde lejos lo vieron venir a Joseph. Y cuando lo ven venir, ya comienzan a conspirar en contra de él. De hecho, Shimón y Leví comienzan a decir, cuidado, que viene el soñador, de una forma quizás un poco irónica. Otro dice, lancemos flechas hacia él, pues quien habla lechón hará es comparado con un arquero disparando flechas. Otro propuso, su lengua está envenenada, como la de una serpiente, tirémoslo a las serpientes. Otro decía, quien habla lechonará merece ser arrojado a los perros. Entonces la conclusión a la que llegan es que debían matar a Joseph y arrojar el cuerpo muerto a una de las fosas. La pregunta que nos surge es por qué los hermanos llegan a esta conclusión de que debían matar a Joseph. Los hermanos consideraban los malos augurios de Joseph en su contra como un verdadero atentado en contra de sus vidas. ¿Por qué un atentado en contra de sus vidas? Porque como vimos en la lámina anterior, ellos se referían mucho a que Joseph había cometido lechón hará contra ellos. ¿Por qué? Porque lechón hará no es solo hablar mal de una persona diciendo quizás mentiras, sino que también lechón hará es hablar de una persona diciendo una verdad de esa persona. Yo puedo estar diciendo algo que realmente es cierto de otra persona, pero también corresponde a lechonará, a hablar mal de alguien, puesto que yo estoy exponiendo lo que hizo esa persona, estoy exponiendo los defectos de una persona. Por eso también hay que tener mucho cuidado en hablar de alguien, aunque uno esté diciendo una verdad sobre esa persona, porque también es considerado lechonará. Entonces, por eso los hermanos pensaban que era un atentado en contra de sus vidas, porque cuando Joseph informa a Jacob que sus hermanos habían consumido el muslo de un animal viviente, fueron merecedores de la pena capital, de acuerdo a lo que dicen las 7 leyes de Noah. Por lo tanto, sus intenciones eran lechem chamaim. Lo que pensaban los hermanos de Joseph era que al matarlo, ellos estaban desarraigando un cardo de un viñedo. Sin embargo, ellos estaban equivocados y fueron consecuentemente castigados por su error. Y acá vamos a ver entonces el rol que comienza a tener Rubén en toda esta historia. Rubén, el hijo mayor, el hijo primogénito, que comienza a escuchar todo esto que están diciendo los hermanos, y él comienza a analizar y comienza a pensar que él es el hijo mayor
y si ellos no se arrepienten, si el resto de los hermanos no se arrepienten de los actos que quieren cometer, lo iban a culpar a él. Por lo tanto, él tenía que hacer algo. Por otra parte, vamos a ver además que él tenía una deuda de gratitud con Joseph, porque sabemos que Rubén pierde la primogenitura por haber pecado en contra de su padre Jacob. Pero cuando Joseph comienza a contar los sueños, él dice, o lo que reflexiona Rubén, es que también él fue considerado como un igual dentro de los hermanos cuando Joseph relata este sueño y es considerado dentro de las 11 estrellas en el sueño de Joseph. Por lo tanto, él piensa, con el pecado que yo cometí en contra de mi padre, fui desterrado de la presencia de él, pero cuando Joseph cuenta el sueño, soy considerado uno más dentro de las 11 estrellas. Por lo tanto, tiene una deuda de gratitud con Joseph. Por otra parte, él piensa y analiza que él debe actuar en lugar de dejar la iniciativa a Timón y a Leví, porque cuando ellos se juntan son temibles, y efectivamente era así, puesto que vemos cuando ocurre la historia de Dina, ellos destruyen completamente la ciudad de Chem, ellos dan muerte a todos los ciudadanos de Chem. Entonces es ahí donde Rubén hace esta reflexión y dice que sería terrible que su hermano Joseph cayera en las manos de ellos, porque si fueron capaces de destruir una ciudad entera, de dar muerte a los ciudadanos de una ciudad entera, ¿cuánto más iban a hacer en contra de su hermano con todo este sentimiento de celos y de odio que tenían hacia él? Entonces ahí dice, mi padre ni siquiera recibiría su cuerpo sin vida intacto para enterrarlo y sería la destrucción completa para mi padre Jacob. Por lo tanto, analiza él, sería preferible arrojar a Joseph a una cueva llena de serpientes y de escorpiones, porque él sabía que en esa situación se podía producir un milagro por parte de Hashem para Joseph y Hashem mismo podía rescatarlo de esa situación. Entonces, ¿qué le dice Rubén a sus hermanos para persuadirlos de esta decisión que están tomando? Primero les habla acerca de la ley de la Torá. Les dice, según la ley de la Torá, si un criminal es condenado a morir en forma unánime, sin ni siquiera que un juez disienta, el acusado queda liberado. Primero les habla acerca de la ley. Segundo, les dice, mi derecho a la primogenitura me fue arrebatado por un error menor. Se pone él como ejemplo como una situación que él tuvo que vivir. Entonces les dice que su primogenitura fue arrebatada por un error menor que fue desarreglar la cama de su padre, fue pecar contra su padre. Seguramente por un pecado tan grave como dar muerte a Joseph, ustedes serán castigados. Por lo tanto, les dice, no derramen su sangre y en su lugar arrójenlo a una de las fosas en el desierto, para que se produjera el milagro y Hashem pudiera rescatar y salvar a Joseph de esta situación. Entonces la intención secreta de Rubén era salvar a Joseph de sus hermanos y regresarlo con su padre. Los hermanos aprueban este plan y decidieron arrojar a Joseph a una fosa, y es ahí donde concluye esta segunda aliyá. Entonces vamos a ver que todos estos hechos que comienzan a ocurrir y que tristemente terminan en esta decisión que van tomando los hermanos de dar muerte a Joseph, se producen por varias cosas, como dijimos anteriormente. Se produce por el hecho de la actitud que tenía Joseph al ir a dar reporte a su padre acerca de lo que ellos estaban haciendo. También se debe a los sueños que comienza a tener Joseph, que le son entregados por el Eterno y que él comienza a contarlo a su familia, pero también porque los hijos veían que Joseph era el hijo preferido de Jacob. Entonces todas estas situaciones despertaron los celos y crearon estas odiosidades en contra de Joseph. Y vamos a ver por qué Joseph era el hijo favorito, era el hijo preferido de Jacob. Primero, porque era el hijo de Rachel, que era la esposa principal de Jacob, por quien él había consentido servir a Labán. Segundo, era un hijo especial, porque era una combinación de todas las cualidades sobresalientes de las otras tribus. Poseía la grandeza de cumplir con la boda del primogénito como Rubén. Su nobleza innata en su conducta parecía distinguirlo para la realeza como Yehudá. Podía profetizar como Leví y poseía la sabiduría de Isahar. Entonces vamos a ver en Joseph, o lo más bien lo que Jacob veía en Joseph, era la continuidad de su persona, no solo porque se parecían en sus rasgos faciales, que eran similares, sino por las historias de sus vidas, que estuvieron marcadas por un asombroso parecido, que eso ya podríamos verlo en otro estudio. Entonces podemos concluir que se debe cuidar respecto de privilegiar
a un hijo en comparación a otro, hasta en el menor detalle, porque por culpa del valor de 12 laín de seda con los cuales Jacob hizo la vestimenta especial para Joseph, se despertaron los celos en los hermanos y lo odiaron, y como consecuencia directa todos los descendientes tuvieron que descender a Egipto para que se cumpliera el decreto del exilio egipcio. Con respecto a que se debía cumplir el decreto del exilio egipcio, también podemos abordar ese tema con relación, o este punto, más bien dicho, con relación al libre albedrío, porque efectivamente acá vemos que Hashem va conduciendo los hechos para que en un futuro se pudiese cumplir con el decreto del exilio. Por lo tanto, alguien podría decir no hay libre albedrío, pero efectivamente sí hay libre albedrío. Podemos ver, y como nos ha enseñado el More en nuestra comunidad, que nuestras vidas están predestinadas, que los hechos que ocurren en nuestra vida tienen que ocurrir, tienen que suceder de la misma forma que en este caso tiene que suceder el exilio egipcio. Pero hay libre albedrío, y el libre albedrío está relacionado en cuanto a que nosotros tenemos la decisión de decidir si queremos ser personas justas, si queremos ser personas sadik, o queremos ser personas malvadas. La decisión está en nuestras manos, la decisión la tomamos nosotros, y ahí está el libre albedrío que el Eterno ha dado a la persona. Por lo tanto, aquellas personas que están estudiando Torah, aquellas personas que están cumpliendo con los mandamientos del Eterno, que cada día van mejorando, que cada día van dejando atrás las cosas que van sobrando en la vida, aquellas personas que cada día tratan de elevarse espiritualmente para tener una mayor cercanía con el Eterno, son aquellas personas que están tomando la decisión de ser una persona justa, de ser una persona cercana al Eterno, de estar cerca de nuestro Creador, a diferencia de las personas que están en contra de lo que dice la Torah del Eterno, que están en contra de lo que dicen los mandamientos del Eterno, que quieren tener vidas alejadas de nuestro Creador, están tomando también la decisión de no ser una persona justa, sino que ser una persona malvada. Y es ahí donde aplica el libre albedrío para cada uno de nosotros, en tomar la decisión de si queremos hacer las cosas bien, de si queremos ser unas personas justas en comparación a ser personas que vayan en contra de la Torah del Eterno, personas que quieran hacer las cosas de acuerdo a lo que ellos piensan, de acuerdo a lo que ellos dicen, y mantener vidas alejadas de nuestro Creador. Esto es lo que yo les quería compartir acerca de esta segunda aliyá. Nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom.